Hola, soy el pastor David Bianchi de la iglesia Fuente de Paz de La Línea. Y es un placer para mí estar aquí contigo. Y hoy vamos a tener un estudio sobre Caín y Abel. Y bueno, como cada semana estamos subiendo un estudio de la Biblia, vamos a empezar, ya hemos empezado un recorrido a lo largo del tiempo a través de la Biblia. Hemos empezado por Génesis y vamos a acabar en Apocalipsis. Así que si te gustan estos estudios, pues dale ahí a suscríbete y podrás recibir cada semana los nuevos vídeos que vayamos haciendo. Recuerda de darle a la campanita para recibir la notificación. Bueno, vamos a comenzar. Génesis 4, Caín y Abel. Así que vamos a empezar a ver versículo a versículo, como estamos haciendo todos los miércoles, y vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos hoy a nuestras vidas a través de su palabra. Así que empezamos en Génesis 4 y vamos a hablar sobre Caín y Abel. Y antes de hablar de Caín y Abel me gustaría aclarar un poco, ¿verdad?, de que Adán y Eva pues tuvieron más hijos e hijas, ¿verdad? Lo que pasa es que solo conocemos el nombre de algunos de ellos. Si vamos al capítulo 5, nos saltamos un momento, el capítulo 4 y vamos al capítulo 5, en el versículo 4. Todos tenéis por ahí vuestras Biblias, ¿verdad? Tenéis las Biblias a mano para poder seguirme con los versículos. Estamos en el capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra del Señor: fueron los días de Adán desde que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Así que Adán vivió 930 años y murió. Así que, bueno, porque hay algunas personas que se quedan un poco ahí extrañadas diciendo, bueno, pero si tuvieron a Caín y Abel, ¿cómo es que luego se reprodujeron, verdad? Y es porque, lógicamente, la descendencia de Adán y Eva fue bastante fructífera. Dice la palabra de nuestro Señor: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido un varón. Entonces conoció a Adán y a Eva, y cuando dice que lo conoció, sabéis que el sentido que tiene en la Biblia es que tuvo relaciones sexuales con ella. Entonces conocer en ese sentido, de tener relaciones sexuales con ella. Cuando nació Caín, Eva reconoció que la capacidad de dar a luz era de parte de Dios. Al darle al nombre que le dio al Caín. Caín significa adquisición. Y tal vez Eva pensó que había dado a luz a la simiente prometida. ¿Recordáis? Que estuvimos viendo en el último estudio como Dios ya había previsto la solución para el hombre, y hablaba de la simiente de la mujer. Entonces posiblemente, pero eso es simplemente una suposición. En el versículo 2 dice la palabra del Señor: después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Bueno, Abel es el nombre que le pusieron al segundo hijo y significa un soplo transitorio o un vapor. Abel fue el originador de la vida pastoril, mientras que Caín se centró en la actividad agrícola. Versículo 3 al 5. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda, por lo cual
Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Bueno, en el versículo 3 dice que pasado un tiempo, ¿no? Entonces, posiblemente hay un tiempo grande y que permite el incremento considerable de la población en el mundo, en el que nacieron hijos e hijas a Adán y Eva, que es lo que estábamos comentando al principio. Claro, ya Caín y Abel eran adultos, no sabemos de qué edad, y había otros pobladores en la tierra que eran también, lógicamente, descendientes de Adán y de Eva, y que fueron naciendo hijos e hijas, y unos se irían estableciendo en un lugar o en otro. Tuvo que haber algún tiempo cuando Caín y Abel se les enseñó que el hombre pecador puede acercarse al Dios Santo en base a la sangre de un sacrificio sustitutivo. Caín rechazó esta revelación y se presentó con una ofrenda sin sangre. Y lo hizo con frutas y verduras, ¿no? Lo que daba la tierra. Abel sí creyó el decreto divino y ofreció animales, demostrando así su fe y su justificación por Dios. Recordamos que en Génesis, en el capítulo 3, que vimos en el estudio anterior, el Señor Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Recordáis, no? Cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, ellos sienten vergüenza y ellos se cubren con hojas, ¿verdad? Porque se dan cuenta de su desnudez, y ahí Dios interviene y mata a un animal inocente, le quita la piel a ese animal y cubre las vergüenzas de Adán y Eva. O sea, un animal tuvo que morir por el pecado que había cometido Adán y Eva, ¿verdad? Entonces volvemos al texto y dice que Caín se enojó, se enfadó en gran manera, ¿verdad? Al ver que a Dios no le agradó su actitud, se enfureció, ¿no? Se cayó en ira contra Abel, y eso se le notó en su semblante, en su cara se le notó que se había enfadado de una manera pues bastante mal, ¿no? Bueno, Caín quería hacer las cosas a su manera, y Dios le mostró que no funciona la cosa así. La cosa funciona a la manera de Dios, pero no a nuestra manera. El pecado de Caín siguió siendo el mismo que el de sus padres: el orgullo, ¿verdad? El querer hacer las cosas como él quería y no como quería Dios. También Dios le dijo a Adán y a Eva cómo tenían que hacer las cosas, y bueno, o al menos cómo no debían de hacerlas, y ellos decidieron de hacerlas como ellos quisieron, a la manera de Adán y Eva. Ahora su hijo Caín estaba actuando de la misma manera. Dios había decretado ya de que la ofrenda sería de un animal, y él estaba llevando frutas y verduras, que posiblemente fueran unas frutas y verduras fantásticas y geniales, pero no era lo que Dios había establecido. Así que Caín decidió hacerlo como a él mejor le pareció. Así que el orgullo seguía siendo el pecado del hombre, pensar de que él tenía razón y no Dios, ¿verdad? Pero esto no ha cambiado. Nosotros seguimos haciendo lo mismo y seguimos pensando que la manera nuestra es la mejor. No lo que Dios ha decretado, sino lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Y ahí seguimos escuchando a muchas personas que hablan y dicen: es que yo pienso que la mejor manera de hacerlo es esta, ¿verdad? Tenemos muchas personas que por ejemplo, no se reúnen nunca en la iglesia. Dice: es que yo pienso que la mejor manera es como yo creo. Y Dios dice que no es así. Dios dice que es a su manera, no a la manera nuestra. Si no queremos usurpar, ¿verdad?, el puesto de Dios, que es el pecado del orgullo. Versículos 6 y 7 dice: entonces
Dios dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Bueno, de nuevo está el hombre delante de la decisión de hacer lo bueno o lo malo. Y Dios, fijaros, lo que Dios le dice es realmente extraordinario. Lo que Dios le está diciendo: mira, Caín, has hecho lo que no era correcto, ¿vale? Porque yo te he dicho cómo tenías que hacerlo y tú lo has hecho como te ha dado la gana, ¿vale? Tú estás haciendo las cosas como tú quieres. Bueno, pero mira, yo te doy la oportunidad de que rectifiques. Lo que Dios le está diciendo es: fíjate, si tú haces lo bueno, yo te voy a bendecir, porque no haces lo bueno. Pero si haces lo malo, el pecado está ahí acechando. Ahora bien, le dice Dios: tú tienes la capacidad de dominar a ese pecado. Tú tienes la capacidad de decidir. Dios nos ha dado el libre albedrío para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Lo mismo que a sus padres, Adán y Eva. Tenían la opción de decidir obedecer a Dios, hacer lo bueno o hacer lo que a ellos les daba la gana. Bueno, ya digo, ha cambiado un poco la cosa y ahora nosotros seguimos haciendo lo que nos da la gana. Y pasamos olímpicamente de lo que Dios nos dice. ¿No es verdad? Esta es la sociedad que tenemos ahora. Bueno, el amor de Dios se deja ver en que está dispuesto a perdonar a Caín si decide hacer lo bueno, ¿verdad? Pero si decide hacer lo malo, el pecado se va a apoderar de él. Todavía no era demasiado tarde para Caín. Versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Wow! Caín tomó su propia decisión frente a las dos posibilidades que tenía. La vida es así. Siempre tienes que tomar decisiones. Puedes tomar las decisiones que a Dios le agradan o las decisiones que te agradan a ti. Aquellos que deciden agradar a Dios han sido perseguidos desde el primer momento de la creación. Es interesante, ¿verdad? La gente parece como que odia, como que rechaza a las personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Posiblemente los que estamos aquí escuchando esto hemos sido objeto de ese rechazo de muchas personas simplemente por adorar a Dios. ¿Y por qué mató Caín a Abel? Porque Abel se había propuesto en su corazón obedecer a Dios. Y fue tanta la ira de Caín, que había decidido hacer lo que a él le daba la gana, que llegó al punto de matar a su propio hermano. Algo realmente terrible. Abel es el primer mártir de la historia de la humanidad. El primer mártir de Dios. El primero que muere a consecuencia de querer ser fiel a Dios. El versículo 9 dice: entonces Dios preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Mira, Dios sale al encuentro de Caín para confrontar el pecado. Pero el pecado ya se había apoderado totalmente de Caín. El pecado de ser un asesino, ¿verdad? Caín mató a su hermano. El pecado de ser un mentiroso, un embustero, ¿verdad? Cuando Dios le pregunta, él le dice: yo no sé dónde está. Claro que lo sabía, era un embustero. Y el primer pecado y el que tuvo durante toda su vida, ¿verdad? El orgullo. La chulería, yo diría que la chulería, porque como le contesta a Dios, ¿verdad? Es de una manera, yo creo que borde, ¿no? Lo que hoy entendemos por una contestación borde. La contestación que le da es: ¿tengo yo que guardar a mi hermano
¿Acaso a mi hermano menor tengo yo que ser el guardián de él? ¿No eres tú quien la ha creado? Pues guárdalo tú. No, es lo que le estaba diciendo a Dios. La responsabilidad es tuya, no es mía. Yo no tengo por qué guardar a mi hermano. Bueno, una vez que permites que el pecado tome el control de tu vida, te vuelves esclavo del pecado. Te vuelves esclavo y cada vez los pecados son más y más numerosos. El pecado nos lleva a una vida de destrucción y maldad, a nosotros y a las personas que están a nuestro alrededor. El pecado no solo nos afecta a nosotros, sino también afecta a los seres más queridos que están alrededor nuestra. Si tú eres una persona mala, eso le va a afectar a tu esposa. Si tú haces algo malo y tus hijos te ven, el testimonio que tú le estás dando a tus hijos es el camino que luego ellos van a seguir. Esto es así. Cuando tú te portas mal, no solo te estás portando mal contigo y con Dios, sino que además hay unas consecuencias en tu entorno, que fue lo que ocurrió con Abel. Abel, el hombre, no había hecho nada malo. No cuenta la historia nada de que se metiera con Caín, de que hubiera ninguna discusión, nada. Lo único que hizo es hacer las cosas correctamente. Sin embargo, el pecado que se había apoderado de Caín le afectó al propio Caín, como vamos a ver ahora, y afectó a su hermano, a sus padres y al resto de sus hermanos también, ¿verdad? Versículo 10 dice la palabra: Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El hombre no puede ocultar el pecado delante de Dios. No te puedes esconder. Delante de Dios, cada uno de los que estamos aquí estamos desnudos. Dios sabe todas las cosas que han ocurrido en tu vida. Todo, absolutamente todo lo que está en tu corazón, lo conoce Dios. Dios conocía lo que había ocurrido con Caín y con Abel y le estaba dando la oportunidad a Caín de que se arrepintiera. Sin embargo, Caín, para ocultar su pecado, vuelve a cometer otro pecado y agrava más la situación. No sé, pero posiblemente Dios estaba esperando un arrepentimiento por parte de Caín. Un corazón roto, quebrantado, ¿verdad? De ponerse a llorar delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué he hecho? He matado a mi hermano, me arrepiento de lo que he hecho. Bueno, recordáis a David, el rey David. El rey David mandó matar a Urías, pero luego se quebranta delante de Dios, acepta el castigo que Dios le impone y quebranta su corazón, se humilla delante de Dios, pide perdón. Hizo algo muy malo, es verdad, pero se arrepiente delante de Dios. Caín no. Caín, el tío, es orgulloso, es chulería lo que tiene con Dios. Pero es la sociedad que la que estamos viviendo ahora mismo. Yo hago lo que me da la gana, ¿entiendes, Dios? Y a mí no vayas a decirme nada, porque yo voy a vivir mi vida como me dé la gana. Y voy a hacer las cosas como yo quiera. Ya hemos recordado algunas veces la canción esta de Frank Sinatra, a mi manera, que se hizo famosa y es famosa en el mundo entero porque es la canción que identifica a esta sociedad. A mi manera. Yo voy a creer a Dios a mi manera. Voy a reunirme con los hermanos a mi manera. Voy a ayudar a la gente a mi manera. Voy a mi manera. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Dios castiga a Caín precisamente en su propio orgullo. Él había decidido llevar una ofrenda de la tierra porque a él le pareció que era la mejor manera, porque era su manera, era lo que él quería hacer. Y ahora la tierra nunca más va a volver a devolverle sus frutos. Interesante, ¿verdad? Aún así, Dios tiene la misericordia de dejarlo con vida. También es interesante.
Caín todavía tenía la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón. Todavía en los años de vida. No dice nada más en la Biblia. Posiblemente no llegó a arrepentirse nunca. Si no, hubiera sido manifiesto. Pero Dios le permitió que viviera. Y le permitió que se arrepintiera. Y que pidiera perdón. Que se humillara. Que dejara de ser orgulloso. Y que empezara a hacer las cosas como Dios quería. Versículos 13 y 14. Tenéis ahí vuestras Biblias abiertas, ¿verdad? ¿Me estáis siguiendo con los versículos? Entonces Caín respondió a Dios: grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Bueno, Caín es el tipo más orgulloso del mundo, por lo menos en aquel momento. Tampoco había mucha gente, pero es el tío más orgulloso del mundo. Él estaba preocupado por el castigo que Dios le había puesto. No estaba preocupado porque había matado a su hermano. No estaba preocupado por los sentimientos de su madre. ¿Te imaginas? Tú ponte en la situación de Eva o de Adán. Acababan de matar a su hijo y además era la primera pérdida en el mundo, ¿verdad? La primera muerte que había habido. Y el tipo estaba preocupado por el castigo que Dios le había impuesto, que de hecho lo había dejado con vida, que era para matarlo, ¿no? Lógicamente, pero lo había dejado con vida y estaba preocupado por el castigo que Dios le había impuesto, en vez de estar preocupado por su hermano, por la familia, por sus padres, ¿verdad? Está claro que el centro del mundo, para él, para Caín, era su propia persona y sus propias decisiones. Yo y siempre yo. Puro humanismo. El humanismo empieza con Caín, ¿verdad? Empieza ahí. Yo soy el primero y ahora yo voy a hacer todo lo que a mí me satisface. Si eso no me satisface, no lo voy a hacer. ¿Me entiendes? O sea, si yo no estoy cómodo con, por ejemplo, por decir un ejemplo, con ir a la iglesia, si yo no estoy cómodo con ir a la iglesia, yo no voy a ir. Porque lo primero es mi comodidad, mi satisfacción, que yo me encuentre bien. Si yo no me encuentro bien, no lo hago. Esta es la sociedad que tenemos ahora, ¿no? Y hemos hablado muchas veces de esto del humanismo, ¿no? Y los anuncios de televisión, ¿verdad? Que se aprovechan de estos sentimientos de esta sociedad, ¿no? El anuncio famoso de L'Oreal, ¿no? Porque tú lo vales. Porque te tienes que dar un homenaje, porque tú te lo mereces todo, porque tú eres el centro del universo. Mentira. El centro del universo, el centro de todo es Dios. Si nosotros nos alejamos de Él y empezamos a hacer las cosas como nos da la gana, así nos va. Bueno, y con el pecado apoderado de Caín llega la ansiedad. Interesante también la ansiedad, ¿verdad? Uno de los mayores males de nuestra sociedad actual. Ahora mismo las enfermedades más extendidas en el mundo es la depresión y la ansiedad. Así, a rasgos muy cortos, la depresión es preocuparse demasiado por las cosas que ya han ocurrido y la ansiedad es preocuparse por las cosas que todavía no han ocurrido, ¿verdad? Y que a lo mejor no llegan a ocurrir nunca, pero nos preocupamos tanto que entramos en un estado de ansiedad, generalmente cuando no confiamos en Dios. Así que Caín es el primer tipo en el mundo que sufre de ansiedad, ¿verdad? La ansiedad, la preocupación de saber qué va a pasar con él ahora. Le dice a Dios: ¿qué va a pasar conmigo? Cualquiera que me encuentre por ahí me va a matar. ¿Cómo voy a vivir yo ahora? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué va a hacer de mí? El castigo es demasiado grande para mí. ¿Por qué entra la ansiedad? Porque no confías en Dios. Caín no confió en Dios. Caín estaba confiando en él mismo, como él quería hacer las cosas. Así que perdió el control de todo. Si ahora no podía confiar en Dios y ahora salía de la presencia de Dios, de la presencia de su familia, de lo que él conocía, de su lugar de confort, entra en ansiedad Caín. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo?
El versículo 15 dice la palabra de Dios. Le respondió Dios a la ansiedad, ¿no? Ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Dios puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Bueno, ¿cuál era la señal que puso Dios a Caín? No lo sabemos. Realmente no tenemos ni idea, pero tuvo que ser una señal visible a los demás, para que los demás lo pudieran identificar y no matar a nadie a Caín, porque ya Dios había decretado esto, ¿no? Lo importante es que Dios deja claro que no quería que nadie más volviera a cometer el mismo pecado que había realizado Caín, matando a su hermano. Fijaros, desde el primer momento, Dios está estableciendo ahí ya leyes para el ser humano. No matarás. La maldad del hombre llevó a utilizar esto como un pretexto en el racismo. Recordáis, ¿no? Que la señal de Caín fue utilizado por grupos que se revestían de religiosos, pero que no eran ni más ni menos que grupos satánicos, y que decían que la marca de Caín era que los hombres tenían la piel oscura, negra, ¿verdad? Y utilizaron esto para el tema de la esclavitud y demás. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Con esto, porque realmente no tenemos ni idea qué señal fue la que Dios le puso a Caín, ¿verdad? Y además la palabra de Dios dice que esa señal que le puso no se transmitió a sus hijos, ¿verdad? Pero simplemente a modo de anécdota, y no tan anécdota, porque murieron muchas personas y muchas personas fueron esclavizadas. O intentaron desjustificar la esclavitud por medio de esto, ¿verdad? Fue algo terrible para las personas. La maldad de las personas, siempre la maldad y el orgullo de las personas haciendo lo que a ellos les parece bien. Y además, lo peor de esto, intentando desjustificarlo con la palabra de Dios. Bueno, Dios, como soberano, había impuesto un castigo a Caín y nadie más podía intervenir en esto. El castigo y la venganza son de Dios y no de los hermanos de Abel. Bueno, esto siguen siendo leyes que hasta nuestros días Dios ha establecido, ¿verdad? Cuando nosotros intentamos de tomarnos la justicia por nuestra mano, Dios nos dice, mira, yo me encargo, yo me ocupo, ¿verdad? Yo me ocupo, pero no manches tus manos. Y el versículo 16, para terminar, dice, salió pues Caín de delante de Dios y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Bueno, salió pues, dice la palabra, Caín de delante de la presencia de Dios. Mi pregunta en esta tarde para ti sería, ¿estás tú delante de la presencia de Dios? ¿O hay algún momento en tu vida en que hayas salido de la presencia de Dios? A lo mejor el pecado está ahí dando vueltas en tu vida y te da vergüenza de acercarte a Dios y estar delante de la presencia de Dios porque el pecado te está señalando. Bueno, hemos visto aquí en esta historia de Caín y Abel cómo Dios le dio incluso la oportunidad a Caín de arrepentirse. Todos tenemos esa misma oportunidad hoy. Tal vez tú hayas pecado, tal vez hayas hecho cosas malas en tu vida. Todos los que estamos aquí, toda la humanidad entera ha hecho cosas malas. Todos. Yo, el primero. Todos. No hay justo ni uno solo. Pero quiero decirte que si tú estás aquí, ahora, escuchando esta reunión, y tal vez hayas hecho cosas malas y pienses que no puedes acercarte a Dios, que no puedes estar delante de la presencia de Dios porque has hecho cosas malas, quiero que sepas que Dios te está dando la oportunidad, de arrepentirte, la oportunidad de hacer el bien, la oportunidad de ir delante de Dios
humillarte y pedir perdón y decirle: Señor, hasta aquí yo he estado haciendo las cosas como me daba la gana, pero ahora, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, aunque me cueste, aunque sea difícil para mí, aunque tengas a las personas en mi contra, aunque tenga que salir de mi lugar de confort. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, y quiero humillarme delante tuya. Quiero dejar de ser una persona orgullosa y quiero humillarme delante de tu presencia. Y Dios dice en su palabra que está dispuesto a perdonarte. Dios dice que está dispuesto a comenzar de nuevo contigo. Así que hoy es la oportunidad de dejar de ser orgulloso hasta los últimos días de tu vida, de la misma manera que lo fue Caín, y aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón. Dios quiere perdonarte hoy y ahora. Que Dios te bendiga.